En cuestión de los tipos de información que tenemos, a mí me gusta clasificarla particularmente en tres. La capturable, que es aquella que será ingresada directamente por él o los usuarios, ya sea que seamos nosotros directamente o que sea un archivo que estemos compartiendo para que lo llene alguien más. La calculada, que es aquella que va a obtener la información a través de fórmulas o de alguna función que nosotros tengamos establecida. Y la por referencia, que básicamente es la que vamos a estar trayendo o mandando llamar desde otras celdas, otros libros, otras hojas de nuestros documentos de Excel. Para poder hablar de las referencias, también es importante que entendamos que las referencias las vamos a dividir en tres. Básicamente, las relativas, que son las que se modifican al momento de copiar la referencia en otras celdas, cuando por ejemplo nosotros arrastramos la información. Las absolutas, que se mantienen fijas independientemente de que yo copie la fórmula o la pegue o la arrastre en otro lugar. Y las mixtas, estas que a lo mejor se componen de un elemento relativo que queremos que se mantenga y de un elemento pues absoluto, ¿no? Por ejemplo, alguna fórmula además. Vamos a ver esto en estas pequeñas tablas que preparé para ustedes de datos, en estas pequeñas alineaciones de datos. Para empezar tenemos esta tabla que nos muestra un promedio, digamos, de calificaciones, ¿no? Y justo cuando hablamos de los datos capturables, por ejemplo, son todos estos datos que nosotros tendríamos desde nuestra celda J13 hasta lo que es nuestra celda L18, que son aquellas calificaciones que yo o el usuario o el profesor va a ir ingresando cada cuatrimestre, cada semestre, cada bimestre, cada vez que haya un registro de las calificaciones. En este caso lo tenemos como parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Y esta información calculada nos va a dar el promedio, ¿no? Con referencia a la información que yo capturo, me va a calcular a través de la función promedio este dato de 8.7, 6.3, 9, 6.7, 7.7 u 8. Aquí tenemos este ejemplo de lo que es la información capturable y la información calculada. Por otro lado, tenemos este otro dato donde nosotros tenemos o queremos obtener el promedio del estudiante en nuestra tabla y acá el promedio grupal en todos los campos, ¿no? Digo, esto es un mero ejemplo y aquí entonces vamos a tener que llamar la información de esta tabla que ya obtuvimos, ¿no? Justamente, entonces lo que vamos a hacer es decirle que la información de Roberto la vamos a traer de la celda M13. Y entonces le vamos a decir que la información en J22 va a ser igual a la información que tenemos y seleccionamos nuestra celda, en este caso M13, ¿no? Le damos Enter o le damos continuar, ¿no? Y nos va a traer la información. Ahora, ¿por qué se llama relativa? Porque en efecto, como yo les decía, si yo copio, arrastro o jalo esta información o esta referencia, esta igualdad que hice a la celda M13, lo que va a pasar es que se va a arrastrar y va a ir desfasando la información con las celdas, ¿no? ¿A qué me refiero? Si yo pego esta fórmula o esta información en mi celda J23, que es lo que corresponde a José, ahora a mí me interesa que me traiga la información del promedio 6.3, porque es el que corresponde a José. Y entonces, yo tengo varias opciones de hacer esto. Una es copiar y pegar el contenido, y como podemos ver, en automático cambio de M13 a M14. Y yo puedo hacer esto con todas mis celdas que tengo en esta tablita. Puedo copiar y pegar la información y como podemos observar, en automático va arrastrando la referencia que tiene de la fila M, que se mantiene en la fila M, pero nos va modificando la referencia a lo que es la fila que pasó de la 13 a la 14, 15 y así sucesivamente. Esto, insisto, lo podemos hacer de esta forma o también podríamos simplemente posicionarnos, como ya saben, en nuestra celda, irnos a nuestro vértice que resalta y dar doble clic
o arrastrar la fórmula, que es lo que también sabemos cuando decimos arrastra la fórmula, solamente nos posicionamos igual en nuestro vértice y jalamos la celda para que en automático haga este desplazamiento, ¿no? Ojo, cabe resaltar que aquí solamente nos está modificando la referencia a la fila, a lo que es la 13, 14 y 15, porque sigo moviéndome yo sobre una misma columna. Aunque aquí es la M, yo me sigo moviendo aquí sobre la columna J. Sin embargo, y solo a modo de ejemplo, si yo desplazara mi celda hacia lo que es mi columna K, vamos a ver que el resultado es 0, porque lo que está haciendo es mantenerse ahora sobre lo que es la columna N, donde no hay información, pero sigue igual en mi fila número 13. Esto es muy importante porque así es como podemos entender que hay dos elementos en la referencia: mi columna, que es la letra, y mi fila, que es el número. A esto es a lo que llamamos referencia relativa, porque estamos dejando completamente abierto lo que es tanto la columna como la fila. En cuestión de la referencia absoluta, es muy simple. Lo que queremos hacer es que independientemente de que yo arrastre, desplace o copie mi fórmula, la referencia siempre sea la misma. Y por ejemplo tenemos este promedio de grupo que también lo obtuvimos mediante un tipo de información calculado y queremos que este 7.7 pues se vea reflejado en toda esta columna de mi tabla que tenemos aquí. ¿Cómo logramos eso? De igual forma, basta con que digamos que la información en K22 va a ser igual a la información que tenemos en este caso P12. Si nosotros solamente hacemos esto y dejamos Enter o ya pasamos a nuestra siguiente celda, va a mantenerse exactamente igual mi referencia y va a ser entonces una referencia relativa. ¿Cómo fijo yo mi columna o mi fila? Mediante el signo de pesos antes de mi columna y antes de mi fila. Para esto hay varias formas de hacerlo. La primera es presionando la tecla F4 y en automático cuando yo presiono la tecla F4 sin dejar de estar seleccionando esta parte, puedo observar que en mi barra de fórmulas se colocó el signo de pesos antes de la P o el signo de moneda y antes de el número 12. Esto lo que está diciendo es no te muevas de la columna P y no te muevas de la fila 12, pase lo que pase. Si yo presiono Enter, puedo observar que ya está aquí y que sigue respetando los signos de moneda. Y entonces cuando yo copio con control C y pego con control V o con Enter, puedo ver que la referencia se mantuvo y en todas dice P12, porque tiene esta variación o esta disposición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo hacer una referencia mixta también, que es lo que vamos a ver ahorita. Para las referencias mixtas, por ejemplo, podemos componerla de dos elementos. Dos elementos en los que a lo mejor queremos que uno se mantenga fijo, como en este caso el valor que ahorita le estamos dando un valor de 18 pesos al dólar, contra los dólares que tengo a lo mejor en cada día de la semana. Y entonces lo que queremos es calcular a cuántos dólares equivalen estos pesos con respecto a la relación. Para esto vamos a necesitar combinar ambas cosas. Y entonces lo que vamos a hacer es darle clic en igual, seleccionar indistintamente, por ejemplo, vamos a seleccionar primero los pesos, que queremos que sean fijos, queremos que este primer dato no se mueva, no cambie independientemente de algo. Entonces voy a presionar la tecla F4 y se va a mantener fijo. Y queremos que este dato lo multiplique por lo que es mi día, o en este caso mi celda J32. Y entonces ese lo vamos a dejar abierto. Cuando nosotros presionamos Enter, vemos que se hace la multiplicación
puedo configurarlo igual en el formato de pesos. ¿Okay? Y cuando yo arrastro mi fórmula o la copio o como gusten desplazarla, podemos ver que sí hubo un cambio, pero cuando yo veo la referencia, veo que en todas está J29 y que lo que está cambiando es únicamente la fila con respecto a la llamada de información en la columna de dólar. Aquí me está llamando J32 que es 5, acá J33 que es 4, acá J34 que es 8 y así sucesivamente. Esto es una referencia donde ya estamos combinando ambos patrones y ojo, también esto es muy importante. Voy a regresarme aquí a esta parte y yo puedo tener una referencia donde yo le diga que quiero que sí se desplace, por ejemplo, de fila, pero que no se desplace de columna. Por decir algo, si yo quisiera decirle que me trajera la información que está aquí en J13, si yo únicamente fijo mi columna, no importa para dónde yo me desplace, va a mantener siempre la columna, en este caso J. ¿Ok? Para hacerlo nuevamente podemos nosotros digitar específicamente el signo de pesos antes de mi columna o puedo presionar F4 y me lo va a colocar en ambas. Cuando yo vuelvo a presionar F4 va a hacer la referencia específicamente a la fila y cuando yo vuelvo a presionar F4 hace la referencia específicamente a la columna. Yo presiono Enter y podemos ver que tenemos el 9. Esto es importante porque, insisto, aunque yo me desplace, siempre me va a dar 9, porque lo estoy fijando a mi columna J. Mientras yo me esté moviendo en la misma fila, va a mantener el 9. Esto va a cambiar cuando yo me desplace por las filas, ya que ese dato no lo fijé. Y como podemos ver, ya nos hizo este cambio. Y entonces ya tenemos que nos da el 5, 7, 7, 9, 9, la fila en blanco que es 0 y esta que es relativa, ¿no? Vamos a eliminar esto para que no haya confusión, ¿ok? Y yo puedo entonces desplazarme nuevamente esta información completa hacia los lados, pero me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que fijé, insisto, fue la columna. Yo le dije específicamente no te muevas de la columna J, pero sí desplázate por las filas, ¿ok? Desplázate por nuestras filas, que serían estas, ¿ok? Bien, también podríamos hacerlo de forma inversa. Podríamos decirle que esto fuera igual nuevamente al promedio, por decir algo, vamos a seleccionar la misma, que esto sea igual a mi celda otra vez J13, pero ahora le vamos a decir que fije específicamente las filas. Entonces igual presionamos F4, F4, ya lo tenemos, le damos Enter y vemos que nos aparece el 9. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo arrastro ahora hacia abajo, me va a seguir dando el 9. ¿Por qué? Porque le dije ahora no te muevas de la fila 13. Sin embargo, cuando yo ahora me desplazo hacia los lados, me va a dar la información que continuaba, ¿no? El 10, el 7 y el 8 en este caso, 8.66 y así sucesivamente. Y si yo me muevo precisamente hacia la izquierda, me va a dar pues el nombre. ¿Por qué? Porque le estoy permitiendo desplazarse sobre mi fila, pero ¿por qué? Porque le estoy diciendo que se desplace sobre las columnas, pero que no se desplace de mi fila. Siempre va a tomar la referencia de la fila 13. ¿Ok? Esto es importante, hay que tener muy claro cuando a veces queremos que se quede fija una columna o una fila específicamente para algunas fórmulas. Pero lo vamos a ir practicando en otros ejercicios más adelante. Básicamente esta es toda la parte de información, de lo que son los tipos de información y las referencias que podemos manejar en Excel.
Del mismo modo tengo esta misma tabla, pero ahora lo tengo de forma precisamente horizontal y es con la intención de que ustedes puedan ver precisamente que funciona igual. Lo que vamos a decir es que me fije el valor que yo tengo por pesos, lo fijo con signo de pesos antes de mi columna, signo de pesos antes de mi fila, y le digo nuevamente que esto lo multiplique con el asterisco, recuerden, ¿ok? Por los dólares que tengo en cada uno de mis días de la semana, ¿no? En este caso J39. Presiono Enter, le vamos a dar el formato de pesos o de moneda, y cuando yo arrastro mi fórmula, ¿no? Podemos ver que nuevamente la referencia a J29 está fija, pero lo demás sí va cambiando, que sería el 5, 4, 8, 7 y 9, ¿ok? ¿Por qué es importante que tengamos esta referencia? Porque digamos que el día de mañana, por ejemplo, en esta tabla, ¿no? Queremos hacer este mismo cálculo, pero con un peso valuado a 19 pesos. Basta con que yo cambie el 19 y en automático vemos cómo se cambian todas mis tablas, ¿no? Podría ser esta una buena alternativa para poder hacer otras funciones. Por eso es que utilizamos referenciar información a otras celdas. Cuando yo quiero traer estos datos específicos de algún lugar para poder realizarlos, ocuparlos o reutilizarlos en otras tablas, otros volúmenes de información, etcétera. Hasta aquí toda la parte de lo que son referencias e información. Espero que el video haya sido claro y por favor indíquenme si les gustaría que haga videos de algo en particular. Vamos a continuar con el siguiente video. Nos vemos.